Continuamos con más información y los pilotos de buses bloquearon las calzadas Roosevelt y San Juan. Esto en la zona 11 desde horas de la mañana. La manifestación se debe a reclamos del pago del subsidio y actualmente se encuentran frente al Ministerio de Comunicaciones. También afirman que la Corte de Constitucionalidad les otorgó el amparo específicamente a la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, conocida como ASOPAGUA, y se estableció un plazo de 30 días a la Asociación de Autobuses Urbanos, conocida como AEU, para que hicieran efectivo el pago de más de 15 millones de quetzales como parte del subsidio. Sin embargo, esto aún no ha sido entregado. Vamos con nuestra compañera Ana Morales y nos informa que los expertos en economía y estudios fiscales coinciden en la revisión y la propuesta del Ejecutivo, sobre todo en el tema de la reforma tributaria. Ana, buenas tardes. Vamos adelante con esta información. La viabilidad de la reforma fiscal ha sido discutida por diferentes sectores sociales y en esta ocasión la bancada Convergencia ha realizado un foro con expertos para mostrar su análisis sobre este tema. Me parece que cualquier propuesta debe de ser balanceada y tomar en cuenta que todos como ciudadanos debemos de aportar, debemos de contribuir al sostenimiento del Estado, pero en la proporción obviamente de los ingresos de cada quien. Y en el mismo sentido también es importante buscar las formas de ampliar la base tributaria en Guatemala, que es demasiado reducida, para que no sea, digamos, siempre el mismo número de ciudadanos el que tenga la carga mayor o en donde se concentre, digamos, la carga, sino que más bien esta sea distribuida, eso sí, equitativamente. Para María Antonieta Bonilla es necesario hacer una revisión técnica para hacer la propuesta de la reforma fiscal, mientras el diputado Leocadio Huracán dice que es necesario también hacer esta revisión, pero de antemano él indica que no puede ser justificado un aumento al IVA. Que se eficienticen los recursos y que realmente haya un Estado que pueda responder. Sobre el pacto, sobre una reforma fiscal en general en el país, es importante ver cuáles son los productos, digamos, que no incluyen en la canasta básica vital y que ahí se pueden aplicar algunos impuestos directos. Por ejemplo, se nos ha ocurrido, hemos analizado y hemos discutido sobre la base de ponerle a aumentarle el impuesto a las bebidas alcohólicas, por ejemplo, al tabaco, entonces, y también revisar lo que están aportando las empresas mineras, lo que están aportando lo que están aportando los usufructos que se le han dado a las empresas que están saqueando el poco petróleo que hay en el país, las empresas que tienen en usufructo algunas compañías. Los llamados privilegios fiscales han sido discutidos en la sociedad. Hay quienes indican que deben ser eliminados, mientras la licenciada Bonilla indica que debe realizarse una revisión para poder tomar una decisión, puesto que también Guatemala necesita de ser competitivo con los demás países. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Achel. Vamos ahora con nuestra compañera Carolina Leverón. Ella nos reporta que, según el presidente Jimmy Morales, se ha recuperado la moral tributaria de los ciudadanos y además afirma que no todos los sectores se oponen a la propuesta de incrementar los impuestos. Carolina. El presidente Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafet Cabrera participaron en el desayuno nacional por la oración, donde asistieron también políticos así como empresarios de la vida nacional. En este discurso el presidente Jimmy Morales hizo un llamado a los diferentes sectores a no pelear y previo a finalizar sus palabras al mandatario se le quebró la voz y señaló que el país ya no podía seguir así. Previo a esto, el mandatario fue abordado por los medios de comunicación y dio algunos detalles respecto a cómo ha sido recibida ante la opinión pública de los diferentes sectores la propuesta de reforma tributaria, argumentando que durante su gobierno se ha recuperado la moral tributaria. Ya no podemos estar así, ya no. ¡No!
Guatemala hoy te necesita a ti. Ya no miremos al norte, al sur, al este o al oeste. Dios te necesita a ti aquí. Guatemala te necesita aquí, aquí. Y te necesita a ti y a todo lo que tienes. Yo creo que el que más gana tiene que aportar más para un momento difícil que está atravesando Guatemala. Como dijimos en el discurso, creemos que hemos hecho el trabajo de la recuperación de la moral tributaria. Se ha mostrado una lucha contra la corrupción como se prometió. Se ha asignado mayor presupuesto a las distintas instancias como salud y educación como se prometió. Posterior a esto, el presidente Morales participa aquí en la Plaza Central, en donde fue izada la bandera en un acto que conmemora el Día de la Bandera Nacional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Gracias, Carolina. Vamos con Cristian Martínez, específicamente en el caso de cooptación del Estado. Los abogados defensores presentaron los incidentes que consideran existen dentro de este proceso penal. Cristian, buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes. Un recurso fue planteado por el abogado Mario Cuevas, defensor de Emilia Guadalupe Ayuso de León. En esta acción planteada por el abogado argumenta el juez Miguel Ángel Gálvez debe declinar de continuar conociendo el caso cooptación del Estado. Dentro de su argumento, el abogado dice que no se cumple con el requisito de la fiscal general hacia la Corte Suprema de Justicia para el caso que esté o que deba ser trasladado al juzgado de mayor riesgo. De conformidad con la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo, que es el decreto número 21/2009, del Congreso de la República, se establece específicamente en el artículo 4 de dicha ley cuáles son las razones por las cuales se podrá designar un juez de mayor riesgo para conocer en determinados delitos. Usted específicamente no tiene competencia para conocer del delito de financiamiento electoral ilícito y consecuentemente no tiene competencia para continuar conociendo del proceso penal que se instruye en contra de mi patrocinado Julio Alejandro Quinto Tobar. Los abogados se adhirieron a la acción planteada y solicitaron la separación del proceso a los sindicados por el delito de financiamiento electoral ilícito y que se establezca la no competencia en el caso, por lo que se debe conocer en cualquier otro juzgado que no sea uno de mayor riesgo. Consecuentemente, señor juez, considero que usted de oficio, inclusive, debe declinar de seguir conociendo el caso respecto de las personas procesadas por el delito de financiamiento electoral ilícito. Es imperativo, señor juez, que usted decline la competencia, porque es un hecho que ni siquiera es necesario de probarlo, está en la ley y con eso es más que suficiente. Los juristas agregaron que es viable que se desvincule del caso cooptación del Estado a los sindicados que fueron ligados a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito y solicitaron al juez que decline la competencia y que se remita el expediente a gestión penal. Esto generó diferentes reacciones por parte de otros abogados defensores quienes rechazaron estas acciones, indicando que no es viable referirse a este tipo de acciones. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y la fiscal general Thelma Aldana estuvo en entrevista ayer en la noche en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y afirmó que la elección de fiscales debe de ser transparente y se debe respetar los procesos para continuar con los resultados que se han obtenido hasta ahora. Además, no descartó que continúen más casos de alto impacto en el país. Lo que sucede es que después de haber investigado cooptación del Estado y ver cómo un partido político se asoció criminalmente durante 4 años de campaña y luego cómo llegó al poder, pues sin lugar a dudas todos los funcionarios que fuimos electos o nombrados bajo ese periodo nos eligió la criminalidad que estaba gobernando en el país. Y de ahí mi comentario, que si yo fui nombrada por el jefe de la línea 1, no quisiera que el próximo fiscal general, tomando en cuenta las diversas propuestas que hay en el diálogo nacional para reforma al sector justicia, en ese marco de las propuestas no sea electo el próximo fiscal general por la línea 2. En ningún momento
me referí a funcionario alguno. Creo que sería una falta de respeto de mi parte hacerlo. Estoy haciendo relación al procedimiento, que las comisiones de postulación ya no deben de existir porque se desviaron de la naturaleza que las inspiró y que debemos de buscar otros mecanismos que sean transparentes y que nos ayuden a elegir a las mejores personas para el Ministerio Público, para la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Corte de Constitucionalidad. ¿Estará listo el país? ¿Estarán listas todas las entidades del Estado para hacer cada una su función de acuerdo con la ley? Porque el Ministerio Público lo veo muy fortalecido, bastante. Y esa será mi meta al finalizar mi periodo como fiscal general, dejar un Ministerio Público mejor de como lo encontré y absolutamente fortalecido. Yo quisiera que CICIG trabajara con Ministerio Público muchísimos años más, hasta que Guatemala esté lista, porque es el país el que debe estar listo para empezar a caminar con sus instituciones dentro del marco de la legalidad, con transparencia, con mística de trabajo, un Congreso de la República que se dedique a lo que le corresponde, básicamente a emitir leyes de beneficio para la población. Requisitos fundamentales. El primero es resarcir el derecho de la víctima o resarcir al Estado, dependiendo de la naturaleza del delito. Y luego debe de colaborar con el Ministerio Público, no es un colaborador eficaz. Lo que debe de hacer es prestar declaración en anticipo de prueba cuando se lo solicite el Ministerio Público para poder llegar a determinar quiénes son las otras personas que coadyuvaron en el acto criminal. Cuando dice resarcir, es dinero. Sí, es una compensación por daños. Claro. Aparte de la reducción esa que estaban hablando de las penas, digamos, esa es la explicación. Claro, es que está el beneficio, pero están los requisitos. Ya. Y además hay etapas procesales que precluyen. Mucha gente está preocupada por el caso La Línea. Jamás se podría aplicar al caso La Línea un 50% de rebaja de la pena porque ya precluyó la oportunidad procesal, aunque la ley penal tiene efecto retroactivo cuando favorece al reo, pero no es este caso porque hay una preclusión. Vamos a hacer una pausa comercial, pero queremos reiterar para quienes nos consultan a través de las redes sociales cómo está la situación del tránsito en la calzada Roosevelt y también a la altura de la colonia El Rodeo en la ruta hacia la zona 9. El tránsito por ahora se encuentra libre y verifica también el intendente municipal de tránsito, Amílcar Montejo, que los autobuses que estaban realizando la protesta y los bloqueos sobre el Trébol se encuentran ahora frente al Ministerio de Comunicaciones en la zona 13. Vamos a la pausa comercial, regresamos en instantes.